Bienvenidas y bienvenidos a Matedumat y al segundo encuentro virtual, la investigación y el aula de matemáticas. ¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Eduardo Canul, soy docente e investigador en matemática educativa. En esta ocasión les traigo una ponencia titulada Rectas, tangentes y pendientes a curvas como introducción a la derivada. Esta presentación se divide en 4 aspectos: antecedentes, experiencia académica, resultados y conclusiones. En cuanto a los antecedentes, existen varios estudios que se han realizado en torno a la derivada. Voy a mencionar algunos. Por ejemplo, que los alumnos tienen poco interés en los contenidos de cálculo. La derivada enseñada en forma clásica como un límite conlleva un alto nivel de complejidad y que los alumnos tienen dificultades en construir significados de la derivada, ya sea de forma analítica, como un límite o como pendiente de la tangente. Existen 2 conceptos importantes para enseñar la derivada: la recta tangente y la pendiente. En cuanto a recta tangente, es importante tener en cuenta que los alumnos presentan fenómenos didácticos que obstaculizan su comprensión debido a su concepción global de tangencia, y también que los conceptos previos favorecen diferentes significados para trazar tangentes a curvas. Por eso es importante analizar ese concepto. En cuanto a pendiente, los estudios mencionan que los alumnos tienen dificultades al entender ese concepto debido a la complejidad de significados. Con todo ello, esta pregunta indicará el eje de esta presentación: ¿cómo introducir el concepto de derivada para mejorar su comprensión en los estudiantes de educación media superior? Para lo cual les voy a compartir una experiencia académica en el aula que se realizó en la educación media superior en México, en la escuela CEDART Mérida, con un grupo de 40 alumnos de 17 a 18 años, en la asignatura de cálculo diferencial, que se realizó durante 2 sesiones de 50 minutos cada uno. El bloque 2 se llama derivada de la función y tiene un enfoque por competencias. La actividad, el método fueron 3 actividades. La actividad 1, que es identificar los obstáculos para trazar tangentes a curvas. La actividad 2 inicia con una plenaria y tiene como objetivo establecer las condiciones geométricas para trazar tangentes. Y la actividad 3 tiene como objetivo calcular las pendientes de rectas tangentes a curvas. Los resultados. Voy a presentar algunos resultados obtenidos. Por ejemplo, este alumno lo que hizo fue trazar tangentes en picos y en los puntos de inflexión no trazó tangentes, algunos los trazaban de forma equivocada. Su idea fue que la tangente es aquella línea recta que no corte totalmente a la figura. Este alumno, por ejemplo, trazó la tangente en el extremo de la curva y también trazó la tangente en la espiral, pero no lo prolongó. Su idea es que la tangente solo debe tocar en un punto de la figura, lo cual muestra su concepción global de tangencia que se reporta en estudios previos. Después de esta actividad, con los alumnos se hace una plenaria con esta pregunta: ¿cuáles son las características que debe tener la recta tangente? Se escriben en la pizarra los resultados y poco a poco se van analizando las condiciones. Estas condiciones se basan en estudios previos que realicé con otros investigadores en el 2011. La primera condición que analizamos fue que la gráfica debe tener puntos a la izquierda y a la derecha, es decir, debe tener una continuidad local para poder trazar la tangente. El segundo punto que analizamos es que la gráfica no debe tener un pico. ¿Por qué? Porque si se traza una tangente a la izquierda y una a la derecha no coinciden, lo cual deben de coincidir, y además la tangente debe ser única. El siguiente aspecto que analizamos fue que la tangente debe tener la forma de la curva y también puede cortar en más de un punto de su prolongación. Por ejemplo, aquí los alumnos trazaban varias rectas, sin embargo, la tangente concluimos que es la que tiene la forma de la curva y en una espiral se debe prolongar y no importa que corte en su prolongación. Luego se les proponen otras gráficas para que los alumnos tracen tangentes para ver si han superado esos conflictos, esos obstáculos. Y vemos que los alumnos van justificando a cuáles curvas se les puede trazar tangentes y a cuáles no.
Cabe mencionar que algunos alumnos siguen presentando dificultades, pero con el paso de la actividad fueron mejorando sus errores. Incluso algunos alumnos analizan la parte local, es decir, la relación que hay entre la recta y la curva, que es muy importante de entender. La actividad 3 consiste en una serie de ejercicios, por ejemplo, donde se les pide calcular la pendiente de una recta tangente, por ejemplo, aquí en un punto de inflexión. Y en este caso, vean cómo el alumno traza la tangente primero que nada y luego busca puntos de corte con el eje X o con el eje Y para calcular su pendiente. Mismo caso de este alumno. La siguiente actividad consiste en un problema de contexto. Por ejemplo, un alumno leyó en 3 minutos 9 páginas, como muestra la siguiente gráfica. Se les pide que calcule la pendiente de la gráfica en el punto 1,5 y después se les pregunta qué significa la pendiente en ese problema. ¿Qué hacen los alumnos? Trazan la tangente, con el punto dado buscan un punto de corte, en este caso con el eje Y, y calculan la pendiente. En este caso el alumno menciona que la tangente, la pendiente de la tangente significa el tiempo que tarda en leer cada página. Otro alumno traza la tangente, en este caso busca el corte con el eje X y menciona que la pendiente calculada significa que la gráfica es creciente. Un último ejercicio que se les plantea es que calculen puntos máximos y mínimos, pero con el trazo de tangentes. En este caso, vean que los alumnos trazan tangentes de forma horizontal sin importar que corten más de un punto y se dan cuenta que la pendiente es 0. Otro alumno realiza lo mismo y observen que se dan cuenta que la pendiente es 0. ¿Qué se puede concluir de todo esto? Que los estudiantes siguen presentando dificultades en el trazo de rectas tangentes, como mencionan los antecedentes, pero los estudiantes, con ayuda del docente, establecieron las condiciones para superar esos obstáculos, de tal manera que al superar los obstáculos pueden calcular la pendiente de una mejor manera. Con el trazo de tangentes a curvas se permite introducir el concepto de derivada y darles nuevos significados a la derivada. Los alumnos siguieron presentando dificultades, algunos, pero lo fueron superando con la retroalimentación. Por mi parte es todo, agrego unas referencias y espero sus comentarios y observaciones. Muchas gracias, hasta luego. Agradecemos la participación del ponente en este encuentro y a ti por tu atención. Durante los siguientes minutos podrás interactuar con él a través del chat en vivo. Te invitamos a realizar tus preguntas y aportaciones.